Estamos en este episodio número 2 de Inflamatoria 2026 y la intención es hablar sobre estas cuestiones que tienen que ver con qué pasa con estos tratamientos, ¿sí? En la enfermedad inflamatoria intestinal y a partir de ahí empezar como a recibir estos tips, por así decirlo, de tu parte, José, como para que todos los pacientes puedan tenerlo, inclusive también, bueno, su entorno, ¿no? Entonces, es ¿por qué importa la continuidad del tratamiento en la enfermedad de Crohn colitis ulcerosa? Bueno, gracias Lu por la invitación y siempre por tener estas iniciativas que son muy útiles para los pacientes, pero que también a nosotros nos ayuda a repensar muchas veces la consulta y tener la mirada del otro lado. Así que muchas gracias a vos. Bueno, la verdad que la continuidad del cuidado es quizás uno de los puntos más difíciles de manejar y de sostener en el tiempo en las enfermedades crónicas, ¿no? Es lógico que muchos pacientes tengan momentos de incertidumbre o de olvidos o problemas de acceso que llevan muchas veces a tener que discontinuar el tratamiento. Y la verdad es que tenemos que tener en la cabeza que es una enfermedad crónica, tanto la colitis ulcerosa como el Crohn requieren un tratamiento sostenido en el tiempo, porque sabemos que más allá que lo más importante sin duda es que los pacientes se sientan bien, estas enfermedades pueden tener una actividad silenciosa sin dar síntomas y eso a largo plazo puede traer consecuencias si no se controla. Entonces, hay que tratar de sostener la terapéutica indicada y consensuada, idealmente con el médico, para pensar en el futuro, en nuestra historia, en lo que va a venir y la importancia de continuar este cuidado y el tratamiento. Sabemos que cuando uno discontinúa el tratamiento, la tasa de recaídas o de brotes o de requerimiento de internaciones o de tener que usar corticoides aumenta muchísimo, más o menos aproximadamente el 50% de los pacientes que suspenden el tratamiento estando bien van a tener una recaída y van a requerir corticoides y muchas veces el reintroducir el tratamiento que uno deja no va a tener el mismo efecto beneficioso que antes de suspenderlo, porque el organismo puede generar anticuerpos contra el medicamento al suspenderlo, porque la enfermedad puede volverse más agresiva si uno lo suspende. Entonces, es algo súper importante que tenemos que tener en mente y siempre nosotros, por ahí cuando damos las charlas en los congresos, decimos, ¿por qué un paciente o por qué dejan los pacientes de responder a un tratamiento porque hay falla terapéutica y quizás, y muchas veces subdiagnosticado, porque a veces nos da vergüenza admitir que nos olvidamos, que no pudimos o que no conseguimos la medicación o inclusive que muchas veces no se puede comprar por los costos que puede tener y es quizá el factor más importante de fallas en las terapéuticas, el haber suspendido o haberlo tomado en forma inadecuada al tratamiento indicado. Bueno, ese es un punto que nosotros hacemos como central en lo que es la campaña del Día Mundial, esto, ¿no? De que es importante tener el acceso a la atención 360 de la enfermedad inflamatoria. Y nosotros justamente en ese sentido vimos que la mayor falla que había en un relevamiento que hicimos fue justamente esto, las dificultades de acceso específicamente y que eso era un factor realmente muy significativo en una gran cantidad de pacientes, en demoras en la entrega del medicamento, en demoras en las autorizaciones, en la dificultad que hay también de pago de bolsillo, ¿no? De que muchas de las prestaciones que antes estaban cubiertas ahora no lo están. Entonces, eso también, inclusive nosotros obviamente lo recibimos cotidianamente en la fundación, pero bueno, en este aspecto lo tenemos medido. E inclusive que también muchos dicen, bueno, tomo menos dosis, ¿no? Como para conservar hasta que me la entreguen. Entonces, eh, la intención de esto, más allá de que vamos a tener un espacio para poder brindar como herramientas de qué hacer para poder generar ese acceso administrativo, por así decirlo, pero desde el punto de vista clínico nos interesaba entender, ¿no? Como mucho más esto, eh, no para volver loco a nadie, pero sí para estar preparado, ¿no? En cómo el paciente o cómo la familia puede abordar esa demora, o sea, qué recomendación podés darnos desde el punto de vista clínico
en esto, más allá de, obviamente, la práctica de no dormirse con los trámites, ¿no? No dejarlo para último momento, presentar las cosas de modo adecuado. Bueno, a ver, desde el punto de vista clínico, los consejos van muy de la mano cuando hablamos de adherencia de todo esto que decís, ¿no? De la importancia de ser previsor, tratar, yo sé que es muy difícil, inclusive que nosotros mismos a veces estemos en el momento justo para hacer el resumen, en el momento que lo pide cada cobertura, pero es súper importante estar preparado a nivel administrativo y tratar de contar con con la medicación. En el caso que no sé, se produzca una demora o una interrupción del tratamiento no deseada, no buscada, también es importante consultar con el gastroenterólogo, con el equipo, con la enfermera del equipo, porque hay opciones que pueden, siempre que es consensuado, uno puede tratar de, ante la eventualidad de no tener un medicamento puntual, tratar de consensuar con el médico qué opciones hay en caso de que no se consiga tal medicamento, qué conviene hacer para evitar que el propio organismo forme anticuerpos contra el medicamento. Yo creo que es súper importante manejarlo en forma así, multidisciplinaria. O por ahí, no sé, un paciente tiene que viajar y justo la medicación la tiene que recibir en el momento que viaja. Esos espacios, esos periodos también se pueden consensuar y siempre es mucho mejor si uno lo acordamos y lo charlamos y tratamos de encontrar la mejor opción. Y por supuesto estar atentos si uno tuvo una interrupción de tratamiento a no tener un brote, ¿no? A que no empiece el malestar, que no empiece el sangrado, diarrea, fiebre. Bueno, los síntomas de alarma clínico que pueden ocurrir ante la eventualidad que aparezca un brote por interrupción de la medicación. Pero también es muy importante hacer el monitoreo de que vamos bien, ¿no? Esto que digo que a veces la enfermedad inflamatoria intestinal tiene esta particularidad que muchos conocen, que puede haber inflamación subclínica, que el, el paciente se puede sentir bien, pero que hay inflamación objetiva, medidas por endoscopía, por marcadores en sangre. Entonces también es muy importante este monitoreo, es parte también de la adherencia, ¿no? El control con el médico reglado, hacer los estudios que correspondan cuando le toque individualmente a cada uno según la terapéutica que recibe. Eso también es súper importante en cuanto a la adherencia, pero clínicamente lo que vos me preguntás quizás es eso, estar atentos a síntomas que puedan traducir reactivación de la enfermedad por suspender la medicación. Y retomo esto que estás diciendo con respecto a que quizás estas recaídas o estos síntomas que se reavivan cuando uno no lleva adelante bien el tratamiento, ¿esto también puede ser en lo inmediato o se puede ver a lo largo, digamos, de un tiempo más extenso? ¿Cuándo aparecen esos síntomas? O sea, ¿cuándo deberíamos de estar más atentos? Mira, la verdad que eso no está estudiado cuánto tiempo tardo en tener un brote, ¿no? También es muy individual, es una súper buena pregunta, pero no es que porque uno se atrasa un mes tiene menos chance de tener un brote que si se atrasa o tiene un retraso de más tiempo, ¿no? Los estudios, hay muchos trabajos al respecto, hablan que a 2 años la recaída es de un 50% y esto va aumentando con el tiempo, ¿no? Em, Quizás el riesgo de recaída es mayor cuando la medicación se suspende y no estábamos tan desinflamados como creíamos, ¿no? Probablemente si suspendes la medicación y había algo de inflamación subclínica, se haga más notorio más tempranamente que si esta demora o esta interrupción del tratamiento se hizo en un momento en el que estábamos, como nosotros insistimos en esto de la remisión profunda, que no había inflamación ni en la endoscopía ni en la biopsia en general, los periodos son más prolongados hasta que uno vuelve a tener un brote, pero no hay un tiempo estipulado. Sí, en general no es al otro día de haber suspendido, qué sé yo, 1 o 2 días de toma de medicación bioral, pero hay que estar muy atentos desde el principio en que uno lo suspende, ¿no?
Bueno, ese es un punto también que entendemos que muchos nos desesperamos, ¿no? De en esto no me lo tengo mañana, o vos mencionás los orales, pero también los que se aplican. Mañana me la tenía que aplicar y todavía no me lo entregaron. Es como que suma una carga, un estrés, ¿no? Allá a la condición y lo sé porque soy una cuidadora, es como que es un trabajo extra, ¿no? Este tema, todo lo administrativo por el acceso a la salud. Pero bueno, también es importante como llevar calma, nadie está diciendo, bueno, no lo tomes espacial, no pasa nada, si se retrasan no te preocupes, al contrario, hay que ocuparse, no preocuparse, pero bueno, también estar en esto tranquilo, que no es una cuestión sistemática de calendario, de si hay un mínimo retraso, podemos manejar la situación y sobre todo esta importancia de hablar con tu médico y contarle que estás atravesando esta situación para que, bueno, juntos vean el plan B, ¿no? Si se Sí, prolonga. totalmente. Es habitual con los tratamientos por ahí sistémicos, endovenosos o subcutáneos, que un paciente no se tiene un cuadro gripal, está con fiebre y nosotros mismos le decimos, bueno, espera 48 horas que pase el cuadro agudo, que ya no tengas más fiebre y ahí aplicate el medicamento. Hay que tratar de ser muy prolijos con los días, los horarios y las frecuencias, pero es lo que vos decís. En general, 2, 3 días de retraso, inclusive más en algunas ocasiones, se pueden manejar muy bien. Siempre consultarlo, como le decía, cada uno con su médico de cabecera que lleva la enfermedad para eso, para no generarse mucha angustia con algo que por ahí no va a tener mayor implicancia. Bueno, José, creo que atravesamos como esta mini laberinto de estas situaciones que lamentablemente en la Argentina se dan y mucho, de los retrasos, de los problemas en acceso. Pero bueno, queríamos en este entorno llevar un poquito más de información. No sé si vos querés agregar algún tip más que te parezca importante que sepa la comunidad. No, a ver, tips yo creo que ustedes los comparten todo el tiempo. Hay un montón de aplicaciones, sobre todo es distinto si estamos hablando de un adolescente, de una persona mayor, pero es útil tener alarmas, tener un calendario, agendarse las consultas con tiempo para hacer los resúmenes, tratar de ser lo más previsor posible en ese aspecto siempre va a generar menos angustia. Y tener presente esto, ¿no? Que la continuidad del tratamiento tiene que ver con mejorar a largo plazo, no solo sentirse bien en el momento, que es lo más importante sin duda, pero pensar a largo plazo la importancia de esta continuidad del tratamiento, cuánto implica en la evolución a futuro, en el desarrollo de complicaciones, de requerir corticoides, inclusive de faltar a la escuela o a los trabajos. Todo eso disminuye y mejora claramente cuando uno es adherente con la terapéutica y lo consensúa siempre con su médico. Bueno, sí, hablábamos un poquito, la otra vez teníamos una charla con pediatría, la DECU pediátrico en el marco del Congreso, y Sí. también teníamos la suerte de tener una médica de adultos y ahí le preguntábamos si veía una diferencia entre un niño que realmente haya tenido como un cuidado, esto que estamos diciendo, ¿no? Un cuidado a largo plazo de su tratamiento, la adherencia y demás, cómo llegaba a la vida adulta. Y lo traigo porque, bueno, Goncalves en ese momento nos compartía y decía que claramente era sustancial la diferencia entre una persona, un paciente, ¿no? Que llegue con una línea de cuidado que un paciente que, bueno, que no, que fue como rebotando y rebotando en ese tiempo, ¿no? Sí, totalmente. La verdad que para nosotros los adultos, cuando viene el paciente con la familia en general, eso es lo que implica la transición, el cuidado continuo y cómo el paciente va conociendo desde chico, conoce sus medicamentos, la importancia de tomarlos, los horarios, es fundamental y es lo que ayuda a que de a poquito puedan independizarse y ellos mismos manejar la enfermedad y poder ellos mismos tomar las riendas de la situación en algún momento. Ok, bueno, entonces queda claro que esta continuidad del tratamiento es parte del cuidado que tenemos que tener para poder remitir la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Nuevamente, Josefina, un placer, súper gracias. Y bueno, y al resto los encontramos en el próximo episodio que tendremos. Gracias, José. Gracias, adiós. Adiós.